Hay un número sobre ti que tú no ves, pero que el sistema mira cada vez que pides dinero. No es tu sueldo, no es tu edad, es tu nivel de confianza a ojos de quien presta, tu historial, tu solvencia. Y ese número decide en silencio cuánto pagas de más durante décadas por exactamente el mismo préstamo que tu vecino. Mismo coche, misma casa, misma cantidad pedida, tú y otra persona. Y sin embargo, uno de los dos paga a lo largo de su vida una cantidad enorme de más, solo porque el sistema le ha puesto en un nivel de confianza más bajo. No porque sea peor persona, por cómo se lee su historial. Hoy te enseño qué es de verdad ese nivel, cómo se construye por dentro y, lo más importante, cuánto te cuesta cada escalón, para que veas con números por qué subir de nivel de solvencia es una de las decisiones financieras más rentables que existen y casi nadie la trata como tal. Esto es educación financiera, no asesoramiento. Y cada país tiene su propio sistema. En unos lo llevan unas oficinas, en otros otras. Pero el mecanismo es universal. Empieza aquí. Vamos a abrir el mecanismo, porque cuando entiendes cómo piensa el que presta, todo deja de parecer arbitrario. Quien te presta dinero tiene un solo miedo: que no se lo devuelvas. No te conoce, no sabe si eres de fiar, así que hace lo único que puede hacer: mira tu pasado para adivinar tu futuro. ¿Has devuelto lo que debías a tiempo otras veces? ¿Tienes ya muchas deudas abiertas a la vez? ¿Pides crédito de forma desesperada o tranquila? Con esas señales, construye un nivel de confianza. En cada país lo gestionan instituciones diferentes y con nombres distintos, pero todas hacen lo mismo: convierten tu comportamiento pasado en una etiqueta de riesgo. Y aquí está la lógica fría que tienes que entender. Para quien presta, esta etiqueta no es un juicio moral, es un precio. Si te ve como riesgo bajo, te cobra poco por el dinero, un interés bajo, porque está casi seguro de recuperarlo. Si te ve como riesgo alto, te cobra mucho más, porque tiene que cubrirse por los que en tu nivel no devuelven. Tú pagas tu interés, sí, pero también pagas una parte del riesgo de todos los que se parecen a ti en los papeles. Por eso el mismo préstamo tiene precios distintos para personas distintas. No es que el dinero cueste más, es que tu nivel de confianza decide qué interés te ponen encima. Y como ese interés te aplica durante años, una pequeña diferencia de tipo se convierte con el tiempo en una diferencia enorme de dinero. El sistema no te castiga de golpe, te cobra el peaje poco a poco, cuota a cuota, durante la vida del préstamo. La analogía que lo ordena todo: una tarifa de entrada invisible. Imagina que cada vez que pides dinero hay un portero que te mira y, según tu cara de fiar, te pone una pulsera de color verde. Pasas barato, naranja. Pagas un recargo, roja. Pagas un recargo brutal o no pasas. El dinero que hay dentro es el mismo para todos. Lo único que cambia es el color de tu pulsera. Y tú no eliges el color directamente. Lo decide tu historial. A ese recargo que multiplica lo que pagas según tu nivel lo llamo el multiplicador de solvencia. Porque no suma un poquito, multiplica. Y multiplica sobre el tiempo, que es donde vive el verdadero daño. Vamos a recorrer 5 niveles en relativo. Ajústalo a tu moneda. En el nivel más alto de confianza te ofrecen el mejor tipo disponible. El dinero te sale casi al precio de fábrica. Un escalón por debajo te suben el tipo un poco, parece poco. Otro escalón abajo, otro poco más. Y en el nivel más bajo, el tipo que te ofrecen puede ser varias veces el del nivel alto. Y en el nivel más bajo directamente o pagas un interés de castigo o te cierran la cuenta y acabas en los préstamos más caros que existen, esos que parecen rápidos y amables y son los más depredadores de todos. Ahora fíjate en lo que hace ese tipo a lo largo del tiempo, porque aquí está el golpe. En un préstamo a muchos años el interés no se paga una vez, se paga sobre el saldo mes tras mes, año tras año. Una diferencia de tipo que parece pequeña entre dos niveles, solo unos puntos, se convierte, sumada a lo largo de toda la vida del préstamo, en un sobreprecio que puede equivaler a meses o incluso años de tu sueldo. Por el mismo coche, por la misma casa, solo por el color de tu pulsera. Y hay un segundo golpe, más cruel todavía, que casi nadie ve venir.
el efecto se acumula a lo largo de tu vida, porque no pides un solo préstamo, pides el del coche, el de la casa, quizá el de un negocio, las tarjetas por el camino, y entras en cada uno de ellos con la misma pulsera. Si tu nivel es bajo, no pagas el recargo una vez, lo pagas en cada préstamo, en cada producto, durante décadas. El multiplicador no es un peaje aislado, es un impuesto que el sistema te cobra una y otra vez cada vez que necesitas dinero, simplemente por la etiqueta con la que llegas. Y al revés, subir un solo nivel no te ahorra en un préstamo, te ahorra en todos los que pidas el resto de tu vida. Por eso, esto no es un detalle administrativo, es una de las decisiones que más dinero mueve en silencio en toda tu economía. Vamos con dos personas, mismo punto de partida, Ana y Bruno. Piden exactamente el mismo préstamo, para lo mismo, el mismo día, misma cantidad, mismo plazo, una sola diferencia: el nivel de solvencia con el que llegan. Ana llega en un nivel alto, ha pagado lo suyo a tiempo durante años, no arrastra deudas amontonadas, su historial respira tranquilidad. El sistema le pone una pulsera verde y un tipo bajo. Bruno llega en un nivel bajo, no porque sea irresponsable terrible. Quizá tuvo un par de retrasos, quizá pidió crédito de golpe en un mal momento, quizá nunca construyó historial. El sistema le pone una pulsera naranja y un tipo bastante más alto. Mismo préstamo, pasan los años, Ana paga una cuota tranquila. Bruno paga, cada mes, una cuota más alta por el mismo dinero. Al final del préstamo sumamos todo lo que ha pagado cada uno. Bruno ha pagado un sobreprecio que es un múltiplo de lo que jamás imaginó, por el simple hecho de haber entrado en un nivel más bajo. Le ha regalado al sistema el equivalente a una pequeña fortuna. Y lo peor, lo ha pagado sin sentirlo, repartido en cuotas que parecían solo un poco más caras. Y aquí, para un momento, porque la pregunta evidente es: si subir de nivel ahorra tanto, ¿por qué tanta gente no hace nada por mejorar su historial? No es pereza, es cómo está cableado tu cerebro con el tiempo. Se llama el sesgo del presente. Tu cerebro le da un valor enorme a lo de hoy y casi ninguno a lo de dentro de unos años. Mejorar tu solvencia es puro futuro. Pagar a tiempo, no amontonar deudas, tener paciencia durante meses. A cambio de un premio que no verás hasta el día lejano en que pidas un préstamo grande. Tu cerebro, ante esfuerzo hoy, premio invisible mañana, se encoge de hombros. Por eso el historial se descuida, no porque no importe, sino porque su recompensa llega demasiado tarde para que la sientas. Es normal. Pero el sistema cuenta exactamente con esa miopía para cobrarte el multiplicador. La matemática real entonces dice algo que casi nadie te dice. Trabajar tu nivel de solvencia es, en la práctica, una de las inversiones de mayor rendimiento que existen, porque cada escalón que subes te quita de encima un sobreprecio que se pide en años de sueldo. No es burocracia aburrida, es dinero, mucho dinero, durante mucho tiempo. ¿Y qué haces tú con esto? Vivas donde vivas y use tu país el sistema que use. Primera palanca, la más potente: paga siempre a tiempo. El factor que más pesa en casi todos los sistemas del mundo es tu puntualidad. Un pago tarde mancha. Muchos pagos a tiempo, repetidos, construyen confianza. Automatiza tus pagos para que ni tu olvido ni tu mal mes puedan bajarte de nivel. Es lo más fácil y lo que más rinde. Segunda palanca: no vivas con la deuda al límite. El sistema mira cuánta de tu capacidad de crédito tienes ocupada. Tener muchas líneas abiertas y usadas al máximo te marca como alguien al borde. Mantener un margen limpio, sin estirar el crédito hasta el tope, te sube de nivel sin que pidas permiso. Tercera palanca: ten paciencia y orden. La solvencia se construye con tiempo y constancia, no con un truco. No pidas crédito de forma desesperada y a ráfagas. Cada petición deja huella. Y si en tu país puedes consultar tu propio historial, en muchos sitios es gratis y es tu derecho, hazlo. Revisa que no haya errores, porque a veces estás en un nivel más bajo por un fallo que ni siquiera es tuyo. Y el contraataque: deja de ver tu historial como un papeleo del sistema y míralo como lo que es, una palanca de precio que controlas tú. El que entiende el multiplicador de solvencia no suplica mejores condiciones, llega al banco ya en un nivel alto
y deja que sea el sistema quien le ofrezca el dinero barato. Pasas de pagar el recargo del desconfiado a cobrar el descuento del que inspira confianza. La misma máquina que te castigaba, ahora te premia. Estás en una bifurcación y no decidir también es decidir. Por un camino ignoras tu nivel, pagas el multiplicador en cada préstamo de tu vida y le regalas al sistema, cuota a cuota, el equivalente a años de tu sueldo. Por el otro, dedicas un poco de orden y de paciencia a subir de nivel y conviertes cada futuro préstamo, el coche, la casa, en uno mucho más barato que el de la persona de al lado. El mismo dinero pedido, dos precios completamente distintos, y lo decides tú. Esto es educación, no asesoramiento financiero. La decisión y la matemática son tuyas. Y ya que hablamos del préstamo más grande de tu vida, una hipoteca de muchos años, no cuesta lo que pides, ni de lejos. ¿Cuánto pagas de verdad por ella? ¿Y en qué tramo se esconde casi todo ese coste? Te lo enseño en el próximo vídeo. Nos vemos.